Bueno, tenemos Sí. los invitados especiales del día de la fecha. Los invitados especiales del día de la crossover fecha. Toro y Pampa. El la crossover brújula. A Toro y ver, Pampa la brújula. haga La un verdad que pequeño prefacio, amigo. tenemos un pequeño prefacio que preparé. Tenemos en línea a, Pablo Javier Dávoli, por supuesto. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Católica Argentina y también en la Universidad Nacional de La Plata ha hecho una maestría en Inteligencia Estratégica Nacional y un doctorado en Derecho. Y tenemos también conectado a Lucas Carena, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario y magíster en Diseño de Estrategias de Comunicación también por la Universidad Nacional de Rosario. Ambos, tanto Lucas Carena como Pablo Dávoli, son escritores, han investigado, también han enseñado en varias cátedras de distintas materias que si las hubiera mencionado estábamos hasta mañana, pero también entre los dos han escrito aquella obra que se llama La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural. Así que con eso concluyo esta breve presentación. Como una breve presentación para gente que tiene un pedigree bastante, un currículum grosso. A diferencia mía que tengo prontuario. Pero bueno, ya los tenemos, lo estamos viendo en pantalla. Bienvenido Lucas, bienvenido Pablo a Toro y Pampa, ahora juntos. ¿Nos escuchan? Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ahora te escuchamos bien. ¿Me escuchan a mí? ¿Me están escuchando? Bárbaro. Perfecto. ¿Vos? Perfecto. Bueno, muchas gracias Pablo. Gracias por la invitación. Bueno, ahí habló Pablo también. Excelente. ¿Cómo le llega a ustedes el audio? ¿Le llega bien? No me quería... Ando con una señal un poco débil, así que... Bueno. Discúlpenme si me estoy pisando con alguien. Ahí está. Una aclaración muy breve. Dale. Tengo tesis en preparación, ¿eh? Una aclaración respecto de mi currículum, que Juan Bautista recién reseñaba. Yo por mi parte tengo tesis en preparación, ¿eh? O sea, lo aclaro para... Nada. Porque me sale el abogado y no puedo evitarlo. Está bien, no querés incurrir en una falta. Propio de los abogados, pero bueno, creo que vale la pena aclarar. Está bien, muy bien. Bueno, o sea, te estábamos dando un título que todavía no ostentás. Claro, no quería caer en usurpación de títulos y honores, que es un delito, ¿no? Así que sí, no, por eso hacía la correspondiente aclaración de las tesis. Aparte, imagínate que estás hablando en Toro y Pampa y acá somos recontra legales. Nosotros tenemos todo el papel al día. Bueno, sepan entender nuestro humor, pero tratamos de que sea, diríamos, de no perder el espíritu del programa. Vamos a ir. Por supuesto. Bueno, bienvenidos, gracias por esta conexión, por esta charla que vamos a tener. Y diríamos, como hoy día estamos viviendo un momento donde la ingeniería social es como que está más latente y ya cualquier persona, incluso personas de a pie, como se suele decir, el ciudadano común, ya empezó a tocar estos temas. Cuando ustedes lo hablaban en un momento donde realmente nadie sabía de qué se trataba la ingeniería social. ¿Podrían hacernos primero uno, así no se pisan, porque estamos con problemas de conexión, y luego el otro, arranca el que quiere, que nos den una breve introducción a lo que es realmente la ingeniería social? Así los escuchamos. Bueno, yo preferiría que escuchen a Pablo porque yo los tengo hartos, o sea, yo estoy con mi canal todo el tiempo, todo el mundo me pregunta por Pablo, dónde está, dónde lo tenés encerrado, así que bueno, que hable yo es como sobreabundar y aburrirlos, pero bueno, voy a ser un poquito el que introduce. Mirá, y una aclaración quiero hacer, todo este enroque, todo este pelote que tuvieron que hacer no fue por mi culpa, sino por uno que yo sé que fue el que se atrasó con sus cuestiones laborales, así que yo no tengo nada que ver, no me hago responsable de esa. Mira, ustedes saben que hay un libro que nosotros no hemos, es bien de geopolítica, no lo hemos citado en La Guerra Invisible, que fue el libro que escribimos sobre estos temas.
lo podríamos haber hecho, pero es uno de los tantos libros que abordan la temática de un intelectual norteamericano que se llama William Lind, del año 1989, que se llama The Changing Face of War, into the Fourth Generation, es decir, el cambiante rostro de la guerra hacia la cuarta generación. Es de estos pensadores paleoconservadores, podríamos decir, que salió de ese grupo de neocons, como se llaman a los neoconservadores norteamericanos, como Thomas Barrett, Brzezinski, Steve Mann, que en el año 1992 escribió su famosa pieza La teoría del caos controlado, que con Pablo llegamos a dedicarle un programa entero. Bueno, William Lind estaba entre esos, de cómo pensar las guerras del mañana, y habló de 4 categorías de guerra moderna, entre las que clasificaba lo que eran las primeras la primera generación de guerras, siempre modernas, ¿no? Esta clasificación se aplica a guerras modernas. De hecho, la primera generación es la guerra de columnas tácticas, que la pone entre lo que es el periodo 1648, guerra de los 30 años, Paz de Westfalia, a 1860, que es la guerra de posiciones, ¿no? La guerra que acostumbramos, infantería, caballería, arquería, y saber las posiciones en el campo, tenía que ver mucho con la destreza del combatiente. Después habla de una segunda generación que se inaugura en la Primera Guerra Mundial, que es entre 1914 y 1918, que es la guerra a escala industrial, donde la potencia del fuego ya marca una diferencia, ya la fabricación del arma industrializada implica un cambio. Obviamente que esto es una transición que no es de golpe, ¿no? Ya en la década, ya en el siglo XIX la arquería se convierte en cañones y el sable corvo se convertirá en bayoneta, pero es realmente en el siglo XX donde las guerras de escala industrial marcan una diferencia tecnológica. Y después vienen las de tercera generación, que superan a las guerras de primera generación, que serían las de la guerra de posiciones o la guerra de potencia bélica, para priorizar las guerras de movilidad y maniobra. Ahí tenemos a la Segunda Guerra Mundial, donde tenemos los ataques relámpago, ¿no? Lo que es la Blitzkrieg o el bombardeo de centro de abastecimiento, donde lo que se busca también es lograr el desgaste del enemigo, donde ya hay una integralidad de la guerra que implica códigos, incluso romper códigos que se definen fuera incluso del campo de batalla. Tiene que ver con la velocidad de respuesta, por eso se llama movilidad y maniobra. Y este autor habla de una cuarta generación de guerras, que es la de las guerras del futuro, dice que son las guerras híbridas, donde intervienen las tecnologías de información y comunicación, las TICs, actores no estatales y paramilitares, la guerra de guerrillas, ataques de falsa bandera, la implantación de información. Habla de un arte operacional. Si bien ya Sun Tzu, allá en el arte de la guerra, en su obra magna, ya advertía esto de la guerra psicológica, las guerras de cuarta generación ya rompen cualquier límite fronterizo entre lo que nosotros con Pablo llamamos guerra psicológica y la guerra convencional o la guerra tradicional. O sea que no es que nosotros partimos de un tipo de guerra o de acción bélica destinada a transformar la cultura como si esto estuviera enajenado de las convencionales, donde hay artillería y donde hay pólvora, sino que en realidad ya ni siquiera las guerras convencionales, que son de cuarta generación, ni siquiera esas guerras están exentas de la cuestión psicológica, de generar desgaste, de buscar la confusión, la división en las líneas enemigas. Entonces, nosotros partimos de la base de que el mundo, y hace ya un tiempo considerable, está en una situación de guerra psicológica, permanentemente. El tema es que hay que saber reconocerla, saber identificar esos focos
de beligerancia psicológica, y para eso decidimos escribir este libro, donde en uno de los capítulos se habla de ingeniería social. Y la ingeniería social, como su nombre lo indica, no vamos a hacer, y no quiero extenderme demasiado, lo quiero dejar hablar a Pablo. Como su nombre lo indica, la ingeniería social, que es un poco un oxímoron, incluso tiene atisbos de metáfora, porque se puede ingenierizar la sociedad. Bueno, sí, hay métodos ingenieriles. Bueno, justamente es esta metáfora de una construcción, ¿no?, del armado de lo social, ya no como algo que se mueve por cauces del orden de la espontaneidad, ¿no?, de la naturalidad, sino que son estrategias, algunas de cortísimo plazo, por eso hablamos acción psicológica y revolución cultural, haciendo énfasis en que hay algunas acciones de inmediatísimo plazo y otras de, bueno, escalas más pretenciosas que van incluso a tratar de cambiar la cultura, es decir, la percepción que una sociedad entera puede tener de las cosas. La ingeniería social es eso, es planificar, y esto no tiene que ver, prima facie, con ninguna teoría de la conspiración. Lejos de eso, hemos documentado, en un libro voluminoso, meduloso, sumamente documentado, todas las estrategias científicas que hay para tratar de modelizar, es decir, generar un modelo de sociedad de acuerdo a una voluntad subjetiva. Es decir, se trata acá de una voluntad, de una volición que se pone por encima de la sociedad e intenta modificarla y ajustarla a lo que siempre está en juego, que ¿qué es? Intereses. Hay intereses que buscan modelizar la sociedad para ajustarla, bueno, en propio provecho. Nosotros no solamente desenmascaramos algunas de esas estrategias, incluso es un libro que ya tiene algunos años, deberíamos agregarle ya varios capítulos, incluso sacar una nueva edición, no solamente a explicar cuáles son esas estrategias, tanto en lo táctico como en lo estratégico de esa guerra psicológica y de ingeniería social, sino también de quiénes son los actores que han tenido algún tipo de intencionalidad, bueno, non santa, podemos decir, para modificar ese esquema de percepción de la sociedad. A eso le podemos llamar tranquilamente ingeniería social. Después tenés definiciones teóricas, hay distintos autores en los que podemos, tenemos Escuela de Frankfurt, tenemos una serie de cuestiones para debatir ahí. Pero quiero decir que, y por esto esta clasificación de William Lynn, ¿no?, acerca de la cuarta generación de guerra, es que en realidad ya no hay guerra que no sea psicológica. No hay algo del orden de nuestra propia inventiva, de nuestra propia cosa, denunciar una guerra psicológica. Es hacia donde va, ya hace algunas décadas, en los 70 y en los 80 se empezó a hablar más definidamente del tema, todo tipo de guerra. A buscar la división del enemigo, a confundir, a implantar el caos y un largo etcétera. Después podemos poner una playa de, bien digo, de ejemplos, ¿no? Uh-huh. Así que yo creo que eso, como para explicarle a la gente que nos está viendo qué es lo que intentamos hacer y de qué manera nosotros explicamos lo que es una ingeniería social. Bien, ahora le damos la palabra a Pablo, que agregue a ver un aporte a lo que es realmente la ingeniería social, a lo que acaba de decir Lucas, obviamente, ¿no? Que... Te escuchamos, Pablo. Gracias, tocayo. No, bueno, desde ya que avalo todo lo que dijo. Gracias, Pablo. Bueno, desde ya que avalo todo lo que decía Lucas, y si tuviera que agregar algo, añadir algo de manera resumida, haría referencia, o me propongo hacer una pequeña referencia a los orígenes. O sea, como una definición sumaria que apunte a lo esencial, pero que al mismo tiempo sea básica, y por la misma razón genérica, uno puede decir que la ingeniería social, en definitiva, es un conjunto de técnicas, de metodologías
que apuntan a un, digamos, a un diseño y a la implementación de ese diseño como modelo social. Es decir, a una suerte de arquitectura social, ¿no? Por utilizar otra palabra parecida con un sentido alegórico, pero que contribuya a ilustrar lo que queremos decir. En definitiva, es darle un formato a la sociedad. Ahora, ¿de dónde parte esto? Parte, a ver, si me apurás, y lo tengo que decir de manera muy rápida y muy sintética, parte de una concepción antropológica, es decir, una concepción del hombre mecanicista, materialista primero y mecanicista después, y también parte, digamos, de la idea de que la sociedad es un artificio. Y estas ideas están en la matriz de la Ilustración. Con lo cual la ingeniería social vendría a ser una suerte de tecnología política, que hunde sus raíces y que deriva o se desprende directamente de la Ilustración. La idea de mecanicista del hombre ya está claramente expresada en Hobbes, aunque desde luego que en ciertos devaneos o en ciertos divagues teológicos previos nos permitirían remontar al XIV. Por ejemplo, en la Inglaterra del siglo XIV, el movimiento de los Lollardos, de John Wycliffe, que amén de legitimar la usura y de su profundo anticatolicismo, negaban el libre albedrío. Con lo cual, esta idea mecanicista del hombre, y por lo tanto son las personas que hablan más de comportamiento que de conducta humana, tiene, digamos, un árbol genealógico que se retrotrae como mínimo al siglo XIV. Ahora, es una idea típicamente moderna y más específicamente del iluminismo, de la matriz iluminista. Y la idea de la sociedad como mero artificio está tímidamente expresada en John Locke, pero está claramente expresada en su antecesor, en Thomas Hobbes, y después va a aparecer en Juan Jacobo Rousseau. Eso por un lado. Por el otro lado, si la idea es justamente moldear o hacer una arquitectura de la sociedad, es estructurar, dar forma, pero con algo muy importante que dijo Lucas recién, que es negando la naturaleza. O sea, es dar forma en el aire, y por eso yo siempre digo que el marco teórico de la ingeniería social se nutre de un mesianismo, digamos, por momentos delirante, cuyas expresiones, digamos, culminantes, cuyas expresiones más grotescas las tenemos hoy en día en el transhumanismo. Se nutre de un utopismo también afiebrado y de un elitismo inconfesable, Pero esto queda barnizado o se presenta con el camuflaje del cientificismo, ¿no? Con una suerte de máscara científica que todos los modernos y los pensadores de raigambre iluminista han utilizado, ¿no? O sea, incluso el propio Marx en el siglo XIX, cuando él autodenominaba a su propio sistema como científico. Esta idea, o por ejemplo, la física social, con la que nace la sociología moderna, con Augusto Comte. Fíjate que primero hablar de física social claramente denota ese mecanicismo, pero por otra parte era lo que se presumía que era científico. Pero en realidad esa es una pátina que en gran medida es mentirosa, porque lo que subyace y lo que vibra detrás y alimenta todo esto, insisto, yo tuviera que resumirlo, es mesianismo, utopismo y un elitismo que es inconfesable y que es terrible, de una soberbia luciferina. Ahora, ¿cuáles son los enemigos? También Lucas lo dijo bien. En definitiva, el enemigo es la persona humana en su autonomía, en su capacidad para autodeterminarse, en su potencial en cuanto a, digamos, a la personalidad única e irrepetible que todo ser humano constituye o que todo ser humano porta y es capaz de desarrollar. Y desde luego que las comunidades naturales. Por eso fíjate que la ingeniería social siempre trabaja sobre la base, necesariamente por su propia matriz ideológica, está obligada a trabajar destruyendo comunidades naturales, la red, sí que cabe el término red, pero vamos a utilizarlo provisoriamente, la red de vinculaciones naturales que son las que sujetan existencialmente a toda persona y le permiten desarrollarse saludablemente y vigorosamente, y desde luego terminan vaciando al hombre. O sea, son diluyentes del cuerpo social, del tejido social, al modo del ébola, lo van desangrando para tratar de sustituirlo por una suerte de simulación de cuerpo social o de máquina sustituta. Por eso el despliegue tecnológico y la infraestructura tecnológica es tan funcional a estos planes, pero por otra parte producen un vaciamiento del sujeto, lo que hoy, vamos a recordarlo,
que se conmemora un aniversario más del paso a la eternidad del general Juan Domingo Perón. En ese libro tan espectacular, que fue un discurso, en realidad, la comunidad organizada, él habla de la insectificación, con una expresión que es alegórica, pero que al mismo tiempo es sumamente ilustrativa. Se insectifica el hombre pierde su valor individual, el hombre ve atrofiada su personalidad única e irrepetible, y al mismo tiempo se diluyen los lazos sociales, los vínculos que empiezan por la familia, las sociedades menores, que son comunidades naturales, y finalmente la sociedad política, que también es una comunidad de basamento natural y desde luego al mismo tiempo cultural, ¿no? Si yo tuviera que resumirlo entonces es eso, se asienta sobre una concepción antropológica materialista y más específicamente mecanicista, sobre una concepción sociológica o una idea de la sociedad como artificio, como mero producto de la razón, la voluntad, de la, digamos, que se refleja bien en la idea de contrato social o de pacto social y que tiene una finalidad utilitaria, hunde sus raíces en el iluminismo y en realidad está impregnada y alimentada por un profundo elitismo, un mesianismo increíble y un utopismo, como decía antes, afiebrado, que cuando lo pones en práctica normalmente termina en graves pesadillas, termina en dolorosas pesadillas. Pablo, claro. Así que, y tiene una función de sustitución de las comunidades naturales. Te interrumpo. Que por eso todo queda invertido. Te interrumpo un minutito. Se va a cortar el Zoom y vamos a generar un nuevo. Ya tenemos a los invitados nuevamente en línea. Así es. Estaba hablando Pablo Dávoli. ¿Vos querés agregar algo más, Pablo, que te tuvimos que cortar así intempestivamente, pero se cortaba la comunicación? No, por favor, ningún problema. No, simplemente a modo de ejemplo, fíjate, y para que vean que esto se va reeditando, pero siempre sobre la base o con la dinámica de la misma lógica. Fíjate que ahora el nuevo objeto de ataque es, por lo menos explícitamente, ¿no? O sea, como tácitamente viene desde antes, pero el nuevo objeto de ataque explícitamente es la palabra madre, ¿eh? Claro. En definitiva es otra manera, una manera entre otras que ya se han implementado, más las que vendrán, para, fíjate que ya se apunta a ese vínculo tan especial, ¿no? O sea, en definitiva es cortar los vínculos o socavarlos, buscar de sustituirlos, porque esos vínculos son necesarios, y esto redunda necesariamente, queridos amigos, en un empobrecimiento, en una desertificación del hombre de carne y hueso, y cuando digo hombre obviamente es el varón y la mujer, del hombre, del ser humano de carne y hueso y de las comunidades. Por aquello que también decía, nuevamente lo citamos, en ese libro, el general Perón, de que nadie se realiza sino en una comunidad que se realice. Así que ataques por donde ataques, siempre terminás, digamos, desmedrando lo humano. Desmedrando lo humano. Y acá hay un fenómeno interesante que nosotros también en La Guerra Invisible, en el libro, lo hemos tocado, de que hay autores que si bien no denuncian, o al menos no lo hacen yendo al hueso, por así decir, por lo menos tienen la honestidad intelectual de declararlo o de percibirlo y dejarlo traslucir, más o menos inconscientemente o más o menos conscientemente. Entonces, así como Nietzsche, tuvo esa famosa frase de Dios ha muerto, que no era una proclama de él, era una diagnosis, que él hacía un diagnóstico, que él hacía, no hay que olvidarse de Foucault cuando dice el hombre ha muerto. Fíjate que Foucault pone de claro manifiesto, sin ser un hombre al que yo apelaría para explicar por qué pasó esto, ¿no? Pero sí pone de claro manifiesto este diagnóstico que tiene que ver con la destrucción de lo humano, ¿no? La destrucción de lo humano. Pero bueno, no hay tiempo para que nos explayemos, así que corto acá y la seguimos después. Dale, perfecto, quedó muy claro lo que es en realidad queríamos justamente una especie de explicación de a qué apunta la ingeniería social y bueno, ustedes han dado una clase magistral, así que acá clarísimo. Juancito escuchó un par de cositas y bueno, les va a preguntar y le va a repreguntar algo sobre lo que hablaron. Sí, exacto, venía escuchando muy atentamente justamente esto que mencionaba Lucas y vos recién refrendabas también, Pablo, el tema de el paso de la tercera generación de guerra a la cuarta, los cambios, digamos, característicos de cada una. Ahora, el tema que yo veo, claro, el teatro de operaciones dejó de ser el campo de batalla a pasar a ser directamente las mentes del pueblo enemigo, ¿no?
ustedes corríjanme si estoy equivocado, pero creo que va por ahí la idea de la guerra psicológica. O sea, la sociedad misma es el nuevo teatro de operaciones. Ahora, ¿ustedes cómo ven lo que pasó desde del 2019 con el brote del coronavirus? ¿Creen que el desarrollo de la pandemia o pandemia, como algunos lo eligen llamar, digamos, tuvo visos de ingeniería social en su totalidad o en parte? ¿Cómo lo ven a la cuestión? Arranca uno y después el sí. otro agrega, porque si no se mezcla todo. Sí. ¿Puedo empezar yo? Dale, Lucas. Bien. Sí, perfecto. Me escuchan bien, ¿verdad? Porque con esto de la reconexión... Perfecto, clarísimo. Bien, ¿no? Sí. Perfecto, Lucas. Mira, efectivamente, esto del teatro de operaciones, ¿no? El arte operacional es la sociedad misma. Una de las cosas que cambian con las guerras de cuarta generación es que antes se escindía el campo de batalla de la sociedad, que era lo que se estaba protegiendo. A ver, si bien se invadían territorios, los blancos civiles quedaban a veces exentos, siempre que había algún código de guerra, y la guerra se desenvolvía en un lugar extra social. Por eso siempre se habló de excepcionalidad, estado de excepción en los periodos de guerra, mientras hay paz, mientras perdura la paz, ese vínculo, es decir, una de las características de la guerra convencional es que empieza y termina. Claro. En cambio, la guerra psicológica puede ser permanente, puede ser un estado permanente de ataque y de guerra. Es decir, ese es uno de los grandes problemas para poder comprender las nuevas formas de guerra. Por eso ese punto es muy, muy importante. Mira, una de las estrategias de guerra psicológica que nosotros hemos mencionado en el libro es cuando un determinado shock, ahí citamos una serie importante, ¿no? de teorías, algunas coincidentes o convergentes en algún punto, la doctrina del shock de Naomi Klein, la teoría del caos controlado de Steve Mann, la teoría de la espiral del silencio también tiene elementos para complementar, de Elizabeth Noel Neumann, le hemos dedicado un programa. Si vos planteas algo que choquea a la sociedad, cualquier cosa, de hecho ahí Steve Mann nombra una serie de cosas con las cuales se puede choquear a una sociedad. Una es una situación de emergencia sanitaria, pero también puede ser la amenaza de un conflicto, de un inminente conflicto bélico. Puede ser un shock económico, una debacle económica, se ha utilizado muchas veces para poner en una situación de caos a una sociedad. Cualquiera sea el disparador, este shock va a entrar en la piel social de manera distinta. Es decir, en algunos miembros de la sociedad va a calar más profundo y en otros va a ser más impermeable. Esto tiene mucho que ver con el sentido y el espíritu crítico. Hay muchos factores por los cuales una persona puede mirar críticamente lo que los medios a veces buscan cuando aterrorizan. Si hay algo de lo que estoy seguro, es que en este último tiempo, de un tiempo a esta parte, ha habido una intención de aterrorizar a la sociedad. Eso no hay duda. Claro. Después le dejo a los profesionales de la salud el planteo del fenómeno en sí, pero desde el punto de vista de los medios ha habido, ¿no?, una maniobra de infligir el terror y el miedo. Como la sociedad ¿por qué es impermeable una parte de la sociedad más que otra? Puede ser por nivel de formación, puede ser por nivel de pundonor de los miembros que no se dejan. Son las mismas, les caben las mismas razones que denunciaba Kant allá por 1784, las mismas razones por las cuales un hombre no quisiera ilustrarse. La ilustración, obviamente que Kant, hijo del siglo XVIII, cae en la trampa de entender que la inmanencia es una condición de la independencia. Y con eso él, que es el exponente más importante de la ilustración,
con eso él abre la puerta para después la instrumentalización de la razón, ¿no? Él no ve y cree que la independencia es necesariamente la de un sujeto inmanente. Él utiliza la palabra trascendental, que no tiene nada que ver con trascendente, es otra cosa, ¿no? Hay una inmanencia en la filosofía kantiana. Él cae en esa trampa, pero él decía que un hombre puede no llegar a ser ilustrado por cobardía, por pereza, por comodidad. Y ya te digo, una persona puede ser más o menos permeable, ¿no?, a un torbellino de información que pretende, por ejemplo, asustarte. Ya digo, porque a lo mejor por nivel de instrucción, por formación, pero a lo mejor por cobardía se alinea de manera acrítica, esto que llamamos la corrección política, ¿no?, la tibieza mental, la comodidad, puede sacar una tajada de la nueva situación que se plantea a partir de este shock que se genera. Entonces, con que, fíjate, no necesitas mucho, con que una parte de la sociedad asuma de manera acrítica la información sin procesarla, sin que medie el espíritu crítico, y otra no, ahí ya generas, lo más probable es que una parte de la sociedad se enfrente con la otra. Es decir, una parte denuncie como negligente, como displicente, como poco solícita a una parte de la sociedad que no acata ciertas medidas, por ejemplo, para combatir este presunto mal. Cualquiera sea, insisto, puede ser shock económico, emergencia sanitaria, puede ser incluso una debacle, dije debacle económica, pero puede ser una amenaza incluso inminente de guerra, de conflicto bélico, cuestiones que paralizan, ¿no?, la teoría de la ataraxia. Uh-huh. Entonces, ya ahí tenés un grupo de personas que se enfrenta con la otra, que se empiezan a denunciar entre sí. Unos denuncian de ingenuos a los otros. Una parte de la sociedad acusa de poco responsable a la otra, la que más críticamente dijo, no, mira, esto para mí no es determinante, no es concluyente. Es como si el Estado, vamos a suponer, apaga los semáforos y borra de un día para otro todas las formas de señalización vial, genera un caos vehicular y obviamente se producen los choques, ¿no?, los siniestros viales, y digamos, hay dos personas que chocan, se empiezan a agarrar a las trompadas entre sí. No se van a dar la mano y van a decir, bueno, vamos a denunciar la falta de presencia del Estado. Claro. ¿Me explico? Clarísimo. Las dos personas se van en ese momento no hacen ese análisis profundo, se enfrentan entre sí. Claro. Ahí, en ese enfrentamiento, vos ya provocaste, ¿no?, una suerte de caos controlado que permite la fragmentación y, junto con ello, un estado de debilitamiento. Entonces, más allá de si hay detrás de esta situación actual una ingeniería, desde mi punto personal, que no tiene que ser ni el de ustedes, ni siquiera el de Pablo, con el que coincido en un montón de cosas. Digo, a mi criterio personal, yo creo que sí, yo creo que hay elementos, el evento 201, ¿no?, de octubre, noviembre del 2019, la Universidad Johns Hopkins, el Foro de Davos, la Fundación Bill and Melinda Gates. Hay un montón de factores que pueden llegar, no sé en qué grado, en qué magnitud, hasta dónde llega exactamente lo ingenieril y el grado de improvisación de distintos gobiernos. Se puede sumar, porque esto es muy difícil de analizar, puede haber una cuota de ingeniería social y una cuota de improvisación o una cuota de... Puede haber una porción de imprudencia que se añade también, porque también ha habido teorías conspirativas con las que no comulgo y de las que tomo distancia y sería muy cuidadoso. Claro. Pero sí es verdad que un shock, y no es, incluso podemos citar documentos y fuentes, como el informe de Iron Mountain en la década del 60 del Instituto Hudson, que aconsejaba utilizar el conflicto bélico
con fines disciplinarios en la sociedad. O sea, antecedentes hay. Claro. ¿Cuánto de todo eso se está aplicando ahora? Y bueno, requiere un análisis que a veces escapa porque en el día a día nos vamos enterando de cosas. El libro La verdad de la pandemia de Cristina Martín Jiménez tira muchas cuestiones sobre el origen. Ahora es un libro que, si vos me preguntás a mi humilde criterio, por una cuestión de primicia fue apresurado su publicación, porque hay un montón de información a posteriori de la fecha de publicación que queda fuera. Está bien, o sea, en algún momento tenés que darle un cierre, pero esto es un tema para mí que da para muchísimo más. Pero sí, estoy de acuerdo que una de las posibles estrategias que nosotros hemos descrito en nuestro trabajo de manera minuciosa y detenida es cómo la provocación de un shock puede tener diversas consecuencias en los modos de cambiar la percepción de las sociedades, ¿no? Y de generar cuanto menos un estado de conflicto, lo que se llama la vigilancia susvilance, que los actores sociales se denuncien, generar una cultura de la delación, de la fragmentación, se atomiza la sociedad. Claro. Uno desconfía hasta del vecino. Totalmente. Yo he visto gente que se pelea hasta por la utilización o no del tapabocas. Es decir, es el grado de fractura que hay, bueno, es terrible. Es como tirar la piedra en el lago, pero bueno, después las ondas se van agrandando solas, ¿no? Esas aureolas, ¿no?, en el agua cuando uno arroja una piedra. Las ondas se expande por sí sola. Entonces, la onda expansiva. La onda expansiva, exactamente. La onda expansiva, hay actores que voluntariamente se prestan a esto, ¿no? Es decir, hay algunos que se prestan a esto y se terminan convirtiendo en agentes multiplicadores de la observancia. Claro. Eso es importante. Por eso digo, estoy de acuerdo en que sí, que estamos ante una situación de fractura y fragmentación, a mi humilde criterio, con fecha fundacional. No sé si todo lo que aconteció desde esa fecha fundacional fue estrictamente planificado, ¿no? Y en qué grado. Quiero ser muy prudente, ¿no? Porque ni siquiera en los distintos gobiernos han asumido exactamente han tomado las mismas medidas. Eso es muy importante. Fue el principal, no olvidemos que fue el principal elemento de ataque contra la figura nada menos que del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sí. La censura se activó incluso en su propia cuenta de Twitter. La guerra con las redes sociales se generó a partir de esta situación, no previo a esto. Claro. Es un dato. Sí. Lucas, como para agregar a lo que dijiste y escuchándote ahí atentamente, vos en un momento decías que como siempre se busca el enfrentamiento entre los comunes, ¿no? Justamente para insectificar, como había dicho antes Pablo, haciendo alusión a Perón, al humano, ¿no? Hay una frase de Ricardo Iorio en una canción que dice, los niños adoran monstruos cuando se enfrentan a padres e hijos. Esto lo podemos llevar a todo, ¿no? Cuando nosotros presentamos este tipo de situaciones donde se trae un virus, ¿no? Y se lo masifica, se lo hace más grande de lo que realmente es, como dice Sun Tzu, ¿no? Lo que nosotros necesitamos es que el enemigo nos vea más grande de lo que realmente somos. Exactamente. Y pasa absolutamente esto, o sea, qué fácil es meterle algo a una persona, sea ilustrada o no, porque también tenemos a los conspiranoicos, ¿no? Que ya se zarpan tratando de tarados y de tontos a los otros, sí, ¿no? Y terminan siendo funcionales al mismo problema. No sé si vos pensás así, creo haberte entendido de esa forma. Pero no tengas duda, es un tema que divide a la familia. Sí. Yo en las reuniones familiares, las que he tenido, primero fue un tema. Esta situación demoniza la reunión familiar. Sí. El contacto estrecho, todo, bueno, primero. Pero allí donde ha habido, en las distintas fases, ¿no?, donde se ha flexibilizado, en las reuniones familiares que he tenido, ha sido un tema de confrontación. Y lo sigue siendo. En mi familia me pasa, y seguramente en la de ustedes también. Allegados, amigos,
gente que ha tenido un espíritu crítico sobre toda esta situación desde el primer día, pero ha cumplido a rajatabla todos los protocolos. Entonces, bueno, sí, yo creo que es un tema para, ya te digo, para tomar con muchísima prudencia, pero con fuerte espíritu crítico. Con fuerte espíritu crítico porque no es, insisto, hoy estamos en una etapa donde ya no hay arista que se haya dejado sin fragmentar. Vengo de participar hace unos días en un debate en la televisión abierta por el autodenominado lenguaje inclusivo. Sí. Es decir, hasta la forma de hablar es un tema de división. Mirá que si hay algo con fuerza unitiva, si hay algo que une, es el idioma, es esa herramienta que junta a los pueblos. Incluso ahí hoy hay una cultura de la fragmentación y de la delación. Ya con que tengas un grupúsculo mínimo hablando de manera distinta, poniéndole la E, por más ridículo que sea, ese grupo está generando un metamensaje de que aquellos que no hablan de la misma manera discriminan. Es algo terrible. Sí, claro. Sí. Es algo muy fuerte. Y vos me decís, bueno, no, pero me parece que discutir ese tema es como una pavada, es hacerle el caldo gordo, hablando mal y pronto. Sí, bueno, mientras tanto hay presupuesto para eso, mientras tanto hay un montón de organismos con poder de prescripción que lo han oficializado. Entonces, la división, el divide et impera, hoy, a través de la complejización de las vías de comunicación, con las redes sociales a la cabeza, ha encontrado aristas impensables e impensadas hace apenas algunas décadas atrás. Exacto. Es decir, más son las armas, las vías de comunicación, así como hoy tenemos esta posibilidad de denunciarlo o de cuestionarlo, también son más los frentes de ataque para dividir a las personas, ¿no? Tal cual. Padres e hijos, hermanos con hermanos, es casi bíblico, ¿no? Sí, sí. No he venido a traer la paz, sino la guerra, a enfrentar al padre con el hijo, a la suegra con la nuera. Sí, es lo que está pasando. Bueno, Pablo, algo para agregar aquí a la pregunta de Juancito. Lo que vivimos todo este último año es una manera de ingeniería social. Aparte se hizo como un émulo a 1984 de Orwell, ¿no? Todo el mundo salió a hablar de Orwell, todo el mundo, cuando ustedes lo venían diciendo ya hace, ¿cuántos? 6, 7, 8, 9 años atrás. ¿Qué tenés para decirnos, Pablito? ¿Si me escuchan? Sí, ahora sí, ahí sí, perfecto. Ahora sí, Pablo. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Perdón, se me cortó. Mirá, en realidad lo que ustedes comentaban recién y lo que Lucas estaba exponiendo es sumamente rico y como bien dijo Lucas, tiene una multiplicidad de aristas, es sumamente polifacético. A modo de señalamientos puntuales que puedo agregar y que voy a hacerlo de manera improvisada y con alguna cuota de desorden que no puedo evitar. A ver, en primer lugar, de esta emergencia sanitaria. Bien, a mí no me gusta hablar de pandemia porque en rigor de verdad, como el término ha cambiado de significado, de acuerdo por lo menos con las definiciones canónicas que la Organización Mundial de la Salud se atribuye a hacer, y ya hace unos años que cambió de significado, hace aproximadamente 10, adoptando un significado, si se quiere, mucho más flexible, por decirlo de alguna manera, y esto ha sido sumamente criticado por otros médicos, pero bueno, es un tema de médicos, con lo cual lo que hago es prudentemente alejarme de esa cuestión semántica que hace al tecnolecto, en realidad que hace al lenguaje técnico de los médicos y científico. Entonces prefiero hablar de emergencia sanitaria. Respecto del origen, digamos, de esta emergencia sanitaria, no tenemos certezas. Sí tenemos tesis medianamente abonadas. Sí me ha llamado la atención algo. Mira, yo hacia septiembre aproximadamente del año pasado escribí un artículo en donde tocaba, entre otros aspectos, del origen de la emergencia sanitaria. Ese artículo se convirtió en un pequeño libro después que se publicó en noviembre en España, gracias a Editorial EAS y a Manuel Quesada, que es el titular de la Editorial EAS, por una propuesta de él, y Lucas Carena. Lucas me hizo el honor de prologármelo.
Y yo ahí lo que había hecho, entre otras cosas, digamos, y entre otros aspectos a los que me había dedicado, era hacer una reseña de determinadas noticias que como mínimo ponían en duda, y eran noticias de medios o de personas, eran declaraciones de personas que gozaban de un cierto prestigio, pero que ponían en duda, como mínimo servían para poner en crisis lo que hasta ese momento se presentaba como una suerte de postura oficial que no admitía disenso alguno. Y fíjate que ahora, lo que dijo Lucas de Trump es cierto, porque ahora, de pronto, ciertos medios en Estados Unidos comienzan a hacer lugar a la tesis del origen del laboratorio. Después está toda la discusión de si se trató de una fuga, de si fue a propósito, de si se hacía ganancia de función o no, que es el potenciamiento de la infecciosidad de los virus mediante la manipulación genética de los mismos. Todo eso está para discutir, pero a ver, ¿dónde se está discutiendo? De pronto ahora la prensa estadounidense, la gran prensa estadounidense, está haciendo lugar a estas tesis, de alguna manera está abonándolas, y algunos medios se van a decir, bueno, antes no lo hicimos porque queríamos cuestionarlo a Trump. O sea, fíjate vos, ahora, hay todo y hay en el Senado de los Estados Unidos una comisión integrada por senadores como Kennedy, un Kennedy republicano, pero Kennedy al fin, no sé si pertenecerá a la famosa familia norteamericana, el senador Paul, que es Rand Paul, el hijo de Ron Paul, conocido como en su momento representante o diputado por Texas, que están investigando todo esto. Ahora, fíjate dos cosas. En primer lugar, si esto es así, es terrible, porque la prensa norteamericana, o al menos algunos medios importantes de la prensa estadounidense, conocedores de su propio impacto en la opinión pública, no solo estadounidense, sino mundial, te están diciendo que antes ocultaron deliberadamente información, o lisa y llanamente se dedicaron a no hacerle lugar o a desprestigiar una determinada tesis, no por una cuestión de convicción respecto de lo que realmente había pasado, sino porque le querían pegar a Trump, para hablar, digamos, rápidamente. Lo que pone de manifiesto también es dos cosas. Un aspecto que ya hemos abordado en el libro La Guerra Invisible, que es el aspecto de la oligopolización del universo mediático. El universo mediático está en gran medida globalizado y en gran medida, empezando por el propio mercado estadounidense, oligopolizado. Ahí ya tenemos un problema. Y en segundo lugar, el efecto de replicadores o de repetidores que en gran medida, desde luego que hay honrosísimas excepciones, tienen los medios argentinos y los medios de muchos otros países del mundo. Entonces, por un lado tenés un universo mediático que tiende a la globalización, que está en gran medida globalizado, y al mismo tiempo oligopolizado, con lo cual claramente hay una mainstream. Por otra parte tenés que en los países más pequeños o los países periféricos, por llamarlos de alguna manera, hay una suerte de efecto replicador o de mera repetición acrítica o de incapacidad para obtener tus propias noticias, de hacerte vos mismo con las noticias y de brindar una mirada o un análisis propio de las mismas, insisto, salvo honrosas excepciones que existen, pero que existen como tales, y después se genera ahí ya un fenómeno sociológico que a mí me gustaría poner de manifiesto, que es el debate mediante lemas, eslogans, el debate simplificado, que tiene que ver con este empobrecimiento de la sociedad, de la comunidad y finalmente, o en la base, del hombre común. Claro. Fíjate que hoy en día, y esto no solamente pasa con esta temática, sino que pasa con muchísimas temáticas, con muchísimos temas, se discute sobre la base, o sea, la base argumental o la estructura argumental del debate no es más que, digamos, espadachines de eslóganes, o de lemas, de consignas breves. Entonces, no solo se ha perdido la capacidad para escuchar, para analizar con juicio crítico, para pensar con el cerebro propio, frase esta que acuñara Adrián Salvucci, el autor del libro El cerebro del mundo, entre otras cosas, que es un libro siempre recomendable, el libro El cerebro del mundo, sino que además no está ni siquiera la predisposición a detenerse para dialogar, debatir e intercambiar ideas, no solo respetuosamente y escuchándose, sino también en cuanto a lo que uno produce,
con alguna profundidad y con alguna complejidad. Todo queda reducido a posiciones simplistas que se expresan o se vehiculizan mediante consignas, eslóganes y en el medio prejuicios. Claro. Y también la vieja táctica que ya Gramsci decía que había que utilizarla y es de hecho anterior a Gramsci. Gramsci de alguna manera la sistematiza, la teoriza al respecto, que es la de la ridiculización. Podríamos hablar también del sistema de construcción de prestigios y por qué también en nuestra sociedad, donde casi todo es artificial, también los prestigios son artificiales. Si un diario serio y acreditado y después sale un tipo de ese diario en Nueva York o en Washington y te dice, bueno, yo en realidad decía esto porque le quería pegar a Trump. En realidad no estaba convencido de lo que decía. Bueno, vaya. Sin embargo, para muchos es un periódico, un órgano de prensa, como se decía en otra época, serio y prestigioso. Esto hay que verlo. Bueno, ese es un aspecto del tema. Entonces, la globalización y la oligopolización del universo mediático y también este efecto cascada y este efecto de repetir, que sobre todo se ve muy grotescamente, y salvo honrosas excepciones, en los países más pequeños o en los países con menores niveles de desarrollo y en definitiva con menores niveles de autonomía, hasta en esto, hasta en la producción de noticias, la obtención de noticias, la difusión de las mismas y el análisis de ellas. Eso por un lado. El otro punto a analizar es el tema de las de espadas. Y mientras Lucas hablaba yo decía, bueno, ¿quién tiene las de espadas? Y acá me remito a, bueno, Byung-Chul Han, que es un filósofo, un sociólogo con un nivel de profundidad, digamos, que bueno, que sí, que termina abrevando en la filosofía, muy de moda, por así decir. Y él, me acuerdo que en Infobae publicaron un artículo en donde él decía, con esto, y acá vamos a hacer un análisis más sociológico y más cultural, con esto quedó de manifiesto que el miedo a morir está por encima de las creencias religiosas y del sentido de trascendencia como algo de lo que tenés convicción, en lo que verdaderamente crees y como norte o como eje de tu vida. Exacto. Y esto, si bien tiene cierta, digamos, cierta dosis de exageración, como toda exageración encierra una verdad. Y ahí aparecen las de espadas. Pareciera que si de pronto la finalidad suprema es sobrevivir, determinada por el miedo a morir, o sea, ni siquiera determinada como conclusión de todo un discurso racional y una conclusión a la que arribás, sino del miedo instintivo a morir, que si te pones a pensar es Hobbes, eso es Hobbes. Después Orwell en 1984 habla de manipular a los otros a través del miedo, pero el miedo como principio del comportamiento humano y como eje de las actitudes y del accionar humano está en Hobbes, ¿no? Entonces, en definitiva, y como basamento de todo un sistema político que no es sino absolutista. O sea, el miedo como la base y el elemento justificador de lo que hoy denominaríamos totalitarismo. Pero bueno, no me quiero desviar. Y ahí es un desafío para todos nosotros. A un amigo mío le pasó que se le murió la mamá. Y quiso conseguir un sacerdote que le diera la extrema unción. Y habló por lo menos con uno o dos. Y los dos en definitiva manifestaron que no iban porque tenían miedo a contagiarse. Lo cual en algún punto es natural, es entendible. Pero claro, uno se formó con el ejemplo del cura Brochero, por ejemplo, ¿no? Claro. Es uno de los tantos, en donde él contrae lepra, la va a padecer durante un tiempo, más o menos prolongado, y va a terminar muriendo por esa lepra, pero precisamente por ir a asistir con los sacramentos a alguien. Entonces, de nuevo, uno dice, bueno, esto es heroico, es lo propio de un santo, bueno, es lo propio de un hombre de fe. Y el caso de un sacerdote claramente es lo propio de un hombre que inviste y ejerce un ministerio sagrado de origen divino. Entonces lo de Han tiene una buena dosis de exageración, pero como toda exageración tiene una parte de verdad. Y nos pone de manifiesto algo, que en el miedo, se trate del miedo a la muerte o de cualquier otro miedo, ninguno de nosotros puede construirse, realizarse ni liberarse. El miedo siempre es una atadura. A ver, si tuviera que resumirlo como una consigna existencial, hay que tener cuidado, no miedo. Hay que tener en claro los objetivos,
cosa que siempre me ha dicho mi padre, tenés que tener claro cuáles son tus objetivos y tenés que tener cuidado, no miedo. El miedo siempre es malo, y el que lo inocula no te hace ningún bien. Incluso Lucas habló de decir, bueno, dejemos este debate a los médicos, pero permitámonos, con la modestia propia de quien y la discreción, la cautela propia de quien no pertenece a ese campo científico, sabemos que el miedo es un gran depresor del sistema nervioso. Exacto. Clarísimo. E inmunológico. Inmunológico, perdón. Claro. Es un gran depresor del sistema inmunológico. Sabemos que los linfocitos T funcionan de una manera cuando tenés miedo y de otra cuando estás mínimamente confiado y mínimamente sereno por los recaudos que tenés que tomar racionalmente, voluntariamente, libremente y con explicaciones que podés dar. ¿Por qué haces esto? Bueno, hago esto por tal cosa. Me dijo el médico, lo analicé, me cerró, es una decisión mía sobre la base de un fundamento que muchas veces me lo dio otro, que es médico. Bien, perfecto. Perfecto. Eso es muy importante. ¿Dónde están las de espadas de nuestra vida? ¿Cuál es, si jugamos al truco? Por eso digo las de espadas, en el sentido del truco, bien criollo. Claro. Es un juego de naipes, bueno, para quienes de pronto vean este programa y no sean de nuestro país, muy argentino, en donde la carta más importante, la que vence a las demás, es el as de espadas. ¿Cuál es el principio de nuestra conducta y el eje existencial de nuestra vida? Y eso nos lo tenemos que plantear. Y es verdad que esta emergencia sanitaria, con los riesgos que la misma entraña, es una muy buena ocasión para mirarse al espejo y preguntárselo. Que no quede en la película de William Wallace, la película Corazón Valiente, magnífica película de Mel Gibson, cuando William Wallace arenga a los que tenían miedo y se querían ir y dice, miren, si se van, seguramente van a sobrevivir, al menos por algún tiempo, que no sabemos cuál es. Pablo y Lucas, les podemos pedir, vamos a ir un breve corte. Hay que tener cuidado. Vamos a un breve corte y generamos un nuevo link porque se está por cortar. Bueno, seguimos con los problemitas, sepan entender, las conexiones de este tipo son un poquito más complicadas Sí. cuando no son así combinadas, pero creo que hasta el momento vienen bien, los comentarios, la gente está contenta. Sí, señor. Así que bueno, Germán ya me da el ok, tenemos nuevamente a los dos invitados de lujo del programa, los conductores de La Brújula, Lucas Carena, Pablo Dávoli, Lucas Carena. Pablo, ¿te quedaste con algo para cerrar y pasar a la otra pregunta? Sí, brevemente. Dale. Y por último, digamos que nosotros hablamos de psicopolítica porque en definitiva, y hablamos de acción psicológica porque en definitiva, lo que se busca es la famosa dictadura sin lágrimas, la tristemente célebre dictadura sin lágrimas de la que hablaba Huxley, ¿no? Que también lo abordamos en el libro La Guerra Invisible. Una famosa, entre otras ocasiones, en una famosa conferencia en la Facultad de Medicina de la Universidad de California, si no mal recuerdo, en 1964, a principios de la década del 60. Y era un hombre que conocía, no solo conocía teóricamente, sino que conocía de estos ambientes de élite, en donde estos planes cunden o se diseñan y se buscan implementar. Aparte, un hombre vinculado a la inteligencia británica y a la inteligencia estadounidense. Pero más allá de eso, lo que hay que aclarar es que hoy en día es tan sofisticado que si bien sigue siendo psicopolítica y si bien sigue tratándose de la dictadura sin lágrimas a través del control sutil pero efectivo de las características de tu personalidad o de la conformación de tu personalidad, de tu vida psíquica, de tus estados anímicos, de tus opiniones y finalmente de tu comportamiento, muchas veces ese control que es psicológico o psicosocial, si se quiere por proyección, el abordaje es desde el cuerpo hoy en día también. Esto también hay que aclararlo. O sea, en esa psicopolítica no deja de haber de pronto, por la sofisticación de sus metodologías y de sus instrumentos, no deja de haber biopolítica. Claro. O sea, no deja de haber un componente biológico que tiene que ver con acceder al control de tu estructura psíquica a través
a través de lo físico, que aparte es en lo único en lo que estos muchachos creen, ¿no? Porque termina siendo a la postre una cuestión de mera creencia. Así que en esto hay que ser muy prudente y saber que estamos en un contexto de acción psicológica y por lo tanto de ingeniería social de enorme sofisticación. Y que como parte de esa mayor sofisticación está el asalto a la mente a través del cuerpo, no solo en forma directa, y desde luego también el asalto a la vida espiritual. Y fíjate vos, por eso hay que tener en claro el concepto de la estructura humana o de la condición humana a la que conocemos como humanidad, ¿no? O de la naturaleza humana. En definitiva, nosotros tenemos como mínimo 3 dimensiones verticales, por así decir, que es la biológica, la psíquica y la espiritual, la eminentemente espiritual, que dialogan entre sí y que no son compartimentos estancos, que se inciden mutuamente. Pero además hay otras 2 dimensiones que son horizontales en el sentido de que son transversales, que son la sexual y la social. Entonces, cada uno de nosotros es, digamos, tridimensional, ontológicamente hablando, biopsicoespiritual, pero al mismo tiempo tiene 2 dimensiones más transversales, que son la social y la sexual. Si vos te pones a analizar en detalle, vas a advertir que es un ataque coordinado multidireccional. El hombre hoy en día está recibiendo un ataque coordinado multidimensional. Y si seguís el rastro del dinero, que es el que alimenta esos ataques, te vas a encontrar con que la guita, para decirlo claramente, siempre viene más o menos del mismo lado. Eso se puede estudiar, eso no es ninguna teoría conspirativa, eso está hoy en día explícito, está explícito. Y aparte estos, entre comillas, apóstoles de la humanidad, en su increíble soberbia y en su mesianismo afiebrado, no dejan de decirlo abiertamente, ¿no? Como, lo vimos el otro día en este video que trascendió del Foro Económico de Davos, del Foro Económico Mundial, en donde una persona, digamos, una mujer en representación del foro, en un momento dice, bueno, en realidad la nueva libertad de pensamiento, la nueva libertad de conciencia va a ser la interconectividad neuronal con una suerte de red informática o digital, que en rigor de verdad es la no conciencia, porque en el fondo esta gente adolece de una ignorancia muy grande. Ellos reducen la conciencia, en rigor de verdad en castellano es la consciencia, con S. Sí. La consciencia, ellos la reducen al cerebro y si me apurás, la reducen aún más. La reducen simplemente a la dinámica de la sinapsis neuronal. Y eso es el hardware, por así decir, es la plataforma física, el soporte físico de la conciencia. La conciencia no es, al igual que la mente, de la que la conciencia forma parte y es el núcleo, no es el cerebro. Pero bueno, en el paradigma de ellos, insisto, que en el fondo se retrotrae como mínimo al siglo XVIII. O sea, tienen un dominio tecnológico muy grande, tienen mucho dinero y mucho poder, pero al mismo tiempo adolecen de una ignorancia que es fatal. El tema es que nosotros no seamos tontos y no neguemos la evidencia de nuestra propia experiencia como sujetos humanos, en donde uno tiene la propia experiencia de su propia conciencia, de sus ideas, de toda su vida. Miren, en términos de los autores cristianos, de su propia interioridad. Por eso las bases de esta dominación requieren de un vaciamiento de la interioridad del hombre. El hombre vaciado interiormente es el que es presa fácil para este tipo de ingeniería. Totalmente. O para este tipo de dominación. Pero bueno, simplemente eso. La verdad, Pablo y Lucas, brillante todo lo que acaban de decir los dos, porque uno va queriendo sacar de uno y del otro lo que van diciendo y es tanta la información que hasta se hace un poquito complicado y difícil, sí, ¿no? Sí, pero vos ves que, como mencionaba Pablo recién, se va concatenando. Todo, ¿no? Sí, se va, todo tiene una organicidad. Es decir, esto que Pablo mencionaba de que, digamos, el ataque es ya a todas las dimensiones ontológicas, o sea, la conformación del ser, es, digamos, la mira
a dónde apuntan en términos de guerra, Sí, vamos a decir, en esta cuarta generación. Te atacan por de todos guerra. lados y al Claro. mismo tiempo, y es Claro. muy difícil para el humano, diríamos, empezar a discernir que sí, que no. Pero bueno, Sí, totalmente. bien decís vos que ellos adolecen de esta ignorancia y justamente creemos que podemos tener una salvación, porque si no estaríamos ya estaríamos matando todo. La salvación es esa, como decía Pablo, aprovechar nuestra propia experiencia Exacto. vital para Exacto. hacer lo que estamos haciendo ahora, que es... Pablo, en cantar. lo último que dijiste, y ahí le pregunto a Lucas para seguir manteniendo el orden, vos hablaba de que se ha, diríamos, como abusado de eslogan, ¿no? Quédate en casa, te cuidamos, viste, cuidarse es cuidarnos, bueno, todo ese tipo de cosas, pero se utilizó un eslogan muy, muy llamativo y muy... yo tengo mi pensamiento, pero me gustaría ver que ustedes me lo digan, que fue el Vacuna Gate, ¿no? Y se utilizó, yo andando un poquito en la información en las redes, en muchos lugares, en muchos países donde la población se estaba poniendo un poco reticente a lo que era la inoculación de la nueva vacuna, ¿no? Como salvación, entre comillas, ¿no? De lo que es este virus tan letal, según dicen ellos, se puso, diríamos, como en la palestra que ciertas personas se robaban las vacunas, que se vacunaba a gente que tenía, digamos, un estatus social o un estatus político superior al común de la gente, y empezamos a notar aquellos que estaban en contra de una vacuna que estaba propiciando supuestamente un gobierno que se venía a ocupar de la salud, no todo lo que estoy hablando es irónicamente, ¿no? Sí, para que vean, se inventó esto del Vacuna Gay. Por ende, sale el ministro de Salud, Ginés González García, y a su vez en un montón de países como Perú, en Ecuador, en Hungría y otros tantos más, sucedió exactamente lo mismo. ¿Ustedes creen que esto que se hizo justamente también tiene que ver con esta ingeniería social? El de decir, bueno, vamos a mostrar como que existe una corruptela para que la gente pida por la vacuna y exija la vacuna. Lucas, te escuchamos. Bueno, ante todo, y antes de que me olvide, Pablo, Juan Bautista, decidimos antes de conversar con ustedes, elegirlos para darles una primicia Bueno. y extenderle una invitación a ustedes y a la gente que nos está mirando. Qué privilegio. Buenísimo. Pues ya que estamos en vivo, ¿no? Entiendo que estamos en vivo y estamos saliendo simultáneamente en radio, en internet, bueno. Sí, señor. 21:55, así que estamos en vivo, Bueno. en la Argentina. Perfecto. Bueno, primero anticiparles que vuelve la brújula, es decir, ya estamos, el programa ya sale de nuevo, eso es un hecho, gracias a una gente amiga que nos ha facilitado un estudio de televisión, vuelve con su formato tradicional, Ajá. a varias cámaras con estudio de televisión, así que vamos a volver con todo, a hablar de todo esto y mucho más. No les podemos dar una fecha cierta porque dependemos de una grilla que se está confeccionando en el contexto de una programación, no es Tele de 1, desde luego, pero vamos a estar nuevamente en nuestro canal de YouTube subiendo programas nuevos, es decir, vuelve la brújula 2021. Excelente. Eso como un anuncio que les queríamos dar a ustedes para también seguir haciendo esta simbiosis, esta sinergia, como se le llama ahora. Exactamente. Primicia para Toro y Pampa, entonces. Sí, Vuelve la sí, brújula. para ustedes. Porque no, es cierto lo que dice Lucas, no lo sabe nadie, no lo hemos hecho público. Agradecemos lo estamos esta haciendo diferencia. público acá. En este momento lo estamos dando a conocer, vuelve la brújula en su edición 2021, y la invitación es que todos estos temas, la gente que nos está viendo y demás, nosotros en el mes de julio, durante 4 jueves, ¿no? 19:30 horas, corregime Pablo si meto la pata con algún dato, vos lo tenés más claro, 19:30 horas a partir del jueves 15, dentro de 15 días, 15 de julio, 4 encuentros, hasta el 5 de agosto, inclusive son 4 encuentros, vamos a dictar un curso con expendio de certificado sobre psicopolítica. Y sobre todas estas cuestiones queremos darle algo
de mayor rigor, porque a veces en las entrevistas o en un programa uno, habla generalidades o tiene que darle también un formato televisivo. Nosotros vamos a dictar un curso y para inscribirse, los que quieran, tiene un arancel por una cuestión de gastos operativos que tenemos, pero además porque la idea es certificar y acreditar el conocimiento. Tienen que los que se interesen por hacer el curso tienen que escribir a curso, creo que lo digo bien, curso la brújula 2, curso la brújula 2 @gmail.com. ¿Es así? Muy bien. Es en plural, es cursos. Ahí pueden sacarse todas las dudas. 2 con número cursos, ¿no? Cursos. A ver, vamos a ponerlo en claro. Exactamente. Decilo nuevo. Cursos, la brújula, todo junto, cursos, la brújula 2, el número 2, @gmail.com. Para información o bien para inscribirse, el que tenga decidido hacerlo. Así que ahí tenemos un anuncio y una invitación. Perfecto. ¿Sí? Excelente. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, yo voy a tratar de ser breve también, porque no quiero abrumar con todo lo que ya se ha dicho sobre el tema. Si efectivamente el vacunatorio VIP, como se lo ha denunciado, recordemos que esto también le costó el cargo al ex ministro de Salud que vos mencionaste, fue Horacio Verbitsky, nada menos, el que dijo que si él llamaba al Ministerio de Salud, iba y se vacunaba cuando quería, qué sé yo, y ese fue el disparador del escándalo y demás. Si el vacunatorio VIP fue para generar una reacción de una población descreída con esta medida sanitaria de vacunar, yo no lo sé, sinceramente, por una sola razón. A ver, no se puede, es verdad que no se ha podido hablar, ni siquiera hacer mención de otra línea de investigación para, apañar, para menguar, para mermar esta situación sanitaria, que no sea a través de una vacuna. No se ha podido, no se puede hablar no hay una línea de investigación de ciertos medicamentos, que sabía la doximetasona, por ejemplo, no se puede hablar de medicación, tiene que ser vacuna. Y tienen que ser estas vacunas que vienen de los distintos centros, las 6, 7, 8 que hay en circulación en mayor o menor grado de desarrollo. No se puede hablar de otra cosa, eso por un lado. Segundo, se dijo, y este es otro eslogan, esta guerra de eslóganes, es que este tipo de medida no evitaba el contagio, con lo cual va en contra de la definición de vacuna. Si no evita el contagio, entonces es una medicina inoculada de manera intravenosa, si se quiere. Exacto. Eso ya, digamos, sí, es una vacuna que no es vacuna. Y en tercer lugar, cuando empezaron a proliferar de alguna manera, en el caso argentino, la cuestión del vacunatorio VIP, si fue una maniobra para... Hay algo que se llama... es una estrategia de psicología social, de psicología de la persuasión, que se llama principio de escasez. Cuando Robert Cialdini, que es un psicólogo social italoamericano, lo estudia muy bien, y de hecho en CEPA he dado un curso sobre el tema, sobre Robert Cialdini y los principios psicológicos. Hay uno que se llama principio de escasez. Cuando vos presentás algo como escaso, le añadís un valor jerárquico. Si se aplicó, como lo explica Robert Cialdini, a través de generar en la sociedad un principio de escasez, porque no hay encima para unos pocos privilegiados, con eso incentivar y motivar a que la gente saque ese turno necesario,
bueno, no lo podemos saber, a lo mejor fue una casualidad, a lo mejor hubo una convergencia de factores, pero el problema es que se vino junto con la proliferación de esta vacuna la política del terror de las nuevas cepas. Claro. O sea, el mismo sistema se encargó de relativizar cualquier validez definitiva. O sea, lo que se tiene que sostener, eso queda claro, insisto, me hago cargo de mi opinión, no hago cargo a nadie, ni siquiera a Pablo, es de que hay un sistema que lo que quiere es sostener la excepcionalidad, la emergencia sanitaria. No sea cosa que la vacuna sirva para relajar cualquier tipo de conducta. Claro. Y eso es lo que a mí me hace ruido, porque junto con un nivel mínimo, ¿no?, de proliferación de los vacunatorios, coincidió llamativamente con la cepa brasilera, la cepa delta, la aparición para los cuales estas dosis parecen no ser efectivas. Entonces está claro que lo que importa es el protocolo muchísimo más que la medida sanitaria. ¿Me explico? Es decir, hay que buscar la perpetuidad, no sabemos hasta cuándo, del cumplimiento del protocolo. Eso a mí me pone en una situación, en lo personal, insisto, muy escéptico con lo que está pasando. No te puedo contestar, insisto, no creo, y sería sobreestimar, ¿no?, a quienes llevaron adelante esta situación de un presunto vacunatorio VIP. Sería sobreestimar que hayan hecho eso para que la gente vaya y se vacune. Sinceramente, para mí no te soy sincero, no les da para tanto. Claro. Pero bueno, no lo podemos saber. A mí lo que sí me parece es que la vacuna no es hacia donde nos querían llevar. Hay algo más. O a lo mejor no es suficiente lo que se ha logrado, porque coincide cierto grado de expansión del fenómeno del vacunatorio con la aparición de modificaciones genéticas que, bueno, tuvieron como derrotero y como impacto que todo eso que se había avanzado vuelve un poco a foja cero. Es como un bucle, ¿no? Se convierte en eterno. Cuando tengamos una nueva y más definitiva cura, y va a aparecer otra vez una nueva oleada, una cepa nueva, ¿no? Y así sucesivamente, sí. Claro. La rueda del hámster. La rueda del hámster, constantemente. Exactamente. Sí. Bueno, está bien, entonces ahí te habíamos perdido un Pablo, poquito. Ahí con lo que vos decías, ¿tengo tiempo para agregar algo más? Sí, cómo no. Sí, ahora, si Lucas ya terminó su exposición. Quería decir que hay un tema que planteó Lucas recién, desde ya que vos planteás una hipótesis, que bueno, vos mismo te encargaste de ejemplificar y que en caso de ser cierta esa hipótesis tendría una envergadura internacional. En todo caso es una cuestión de carácter hipotético, pero que en caso de extinguir el ámbito de actuación, y creo que en esto los cuatro vamos a estar de acuerdo, y seguramente los que escuchan también, nuestros amigos que están escuchando en este momento también, hay que distinguir, digamos, siempre que hay actores, una multiplicidad de actores muy diferentes entre sí, pero no solo muy diferentes por sí mismos, sino que son muy diferentes entre sí en cuanto al ámbito de actuación, ¿no? Y el ámbito de actuación no solo determina dónde actúas, cuál es el alcance de tu poder de decisión o de tu incidencia, sino también aquello de lo que te enterás o de lo que te invitan a participar. Y ahí vos estás planteando una cuestión hipotética, compleja, muy seria, pero que me parece, e insisto, creo que se infiere de los propios ejemplos que vos tiraste de varios países, ya tiene una envergadura transnacional que está muy por encima de lo que sería digamos, el nivel de la política de cabotaje, digámoslo así. Sí. Dicho esto, que es como una apreciación más conceptual que me permito hacer, sí quería hacer un par de reflexiones súper breves que para mí son re importantes y que creo que contribuyen a traer algo de calma y de esperanza
a la gente, que somos todos nosotros. A mí no me gusta ponerme por fuera de la gente, pero además permite delinear, o marcar un rumbo político que creo que todos los argentinos debiéramos proponernos, que es, en Argentina ha habido emprendimientos en el ámbito público, en el sector privado, y cuando digo el sector privado no es solamente el empresarial, no es solamente el mercado, sino también muchas veces en el ámbito, no sé, de universidades privadas, o sea que en Argentina ha habido en distintos ámbitos o sectores un montón de remedios que se han desarrollado. Pero paralelamente, y vuelvo a lo mismo, no digo que haya un silenciamiento, pero sí es verdad que en la prensa, en los grandes medios, esto no tiene la presencia que debiera tener. El otro día, por ejemplo, en algunos casos son proyectos que el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación ha llevado adelante. En otros casos son proyectos, experiencias, investigaciones que con el apoyo de algún Ministerio de Salud provincial se está llevando adelante. Y acá hay diversidad de colores políticos, digo político partidario, hay diversidad de colores políticos partidarios. Bueno, en la Nación, obviamente. Ahora, por ejemplo, el otro día hablaba con un médico y te cuento una pequeña anécdota. Le comentaba de que The Lancet, más allá de todo lo que podemos decir acerca de The Lancet, que no lo desconocemos y que incluso hasta le podríamos dedicar un programa entero, pero más allá de eso, se publicó luego de la crítica de los pares un estudio sobre la ivermectina, puntualmente, que es uno de los medicamentos que se están probando, pero claro, era un estudio en principio exitoso, con auspiciosos resultados, pero que había abarcado a 45 personas. Entonces un médico de aquí de Rosario, de la ciudad de Rosario, me objeta y dice, bueno, pero son solamente 45, pero le digo, pero el problema es que ya hay otros experimentos, más allá de que no han logrado ese nivel de exposición internacional, ni de evaluación por pares internacional, pero ya hay otras experiencias en provincias como Tucumán, como provincia de Buenos Aires, Misiones, La Pampa, en donde actores del sector público, actores del sector público nacional o provincial, sector privado, mercado o sector privado, digamos, al nivel de lo que podría ser una universidad privada, ¿correcto? Antes, por ejemplo, con la ivermectina hay experiencias de las que han participado no 45, sino en una concretamente, más de 2.000 personas y en otra 1.200. Tanto con el carácter supuesto, presuntamente preventivo, y también con resultados auspiciosos, aunque con otra magnitud, como con el carácter o con la finalidad, con el objeto, si se quiere, paliativo, terapéutico, curativo. Insisto, con las pinzas que requiere ser tomado el tema, porque es un tema de médicos y de médicos especialistas. Está bien, no es un tema nuestro, pero quiero decir, ¿qué te quiero poner de manifiesto? Que este médico de aquí de la ciudad de Rosario, que es un tipo que respeto, no tenía conocimiento de que en su propio país, en otras provincias, se han llevado adelante experimentos que justamente venían a responder lo que él decía que faltaba, que es la masividad. Es la masividad. Claro. Lucas mencionó dexametasona y hay varios más. Yo en mi libro, no siendo médico, pero consultando fuentes médicas y a médicos conocidos, intenté hacer una reseña allá por octubre del año pasado como para ver posibilidades. No estoy en condiciones de asegurar posibilidades. Eso merecería mayor publicidad y todo un empeño sociopolítico de profundizar todo eso, que en gran medida está y habría que ir por esa vía también. Y el segundo punto que creo que hay que destacarlo, antes hablé de tu capacidad para conocer tus propias noticias u obtenerlas. Bueno, también esto puso de manifiesto que estaría bueno volver a la tradición del doctor Malbrán. Voy a mencionar ese eximio catamarqueño que allá por principios de siglo estudió con el doctor Koch, pero vino a la República Argentina e instaló lo que hoy conocemos como Instituto Malbrán. Y no hay que olvidarse que hasta los años 80 la Argentina producía sus propias vacunas con control de calidad propio, y ya que hablo de calidad, de elevadísima calidad. Incluso exportábamos vacunas de buena calidad sobre las cuales las hacía el Estado, había un control de lo que se estaba produciendo. Incluso competían con vacunas de los países nórdicos. Entonces, no es lo mismo un país que no tiene ninguna de estas posibilidades a la mano que un país que las desarrolla. ¿Esto cómo se desarrolla? Sociedad civil,
el sector empresarial al que se le llama metafóricamente o alegóricamente el mercado. En realidad es el sector empresarial que puede formar parte de la sociedad civil y también el Estado, que forma parte, del sector de los particulares en principio, el Estado también puede estar, y el Estado ya no como un empresario más, como un laboratorio en este caso más, sino el Estado como un coordinador. Pero se puede articular y creo que marca una senda, porque no te agarra bien, no te agarra parado de la misma manera si vos contás con todo eso, no. La Argentina tiene una tradición en el ámbito privado y en el ámbito estatal, tiene una tradición y hay gente muy seria y que sabe mucho. De hecho, hay desarrollos de vacunas que son argentinos. Hay desarrollos de vacunas que son argentinos. Tiene la ventaja aparte que es el tipo que le podés ir a tocar el timbre, claro, por decirlo de alguna manera. ¿Se entiende que voy? Sí, sí. Entonces, ¿qué mensaje quiero dar? Primero que hay otras vías de solución, como muy bien señalaba Lucas, que algunas se están implementando y merecería mayor publicidad, mayor conocimiento y que todos estemos al tanto de eso, sobre todo los miembros de la comunidad médica y de todos los que tengan que ver con el campo de la salud. Y en segundo lugar, también tener una medida soberana ahí, decir, bueno, nosotros para la próxima, provenga de laboratorio o no, lo hagan a propósito o no, que nos agarre bien parados, o mejor parados, digamos, porque siempre se puede mejorar. Y eso es súper importante tenerlo en claro. Ese es un mensaje que sí que dejar, por parte de la Argentina ha sido señera en Hispanoamérica con eso. Y tiene la gente, tiene los profesores, tiene los profesionales, y tiene una tradición en el Estado y en el ámbito de los privados. Entonces, y también reclamarles a nuestros medios de comunicación, che, infórmennos. No puede ser que uno se termine... Yo, por ejemplo, todos estos temas me terminé enterando por una publicación científica del doctor Corey, norteamericana, de estudios que se habían hecho en Argentina. Claro. Puntualmente en el caso de la ivermectina, que es una línea de investigación, entre otras. Simplemente quería agregar eso que me parece súper, y aparte para bajarlo ya a un tema bien específico y concreto, que atañe fundamentalmente a los profesionales y científicos de la salud. Pero es importante que nos podamos trabajar, y nosotros como pueblo tenemos la gente y tenemos las condiciones. Ese es el mensaje positivo, si se quiere, o constructivo y propositivo que quería dejar. Excelente. Perfecto, Pablo, buenísimo. Bueno, nos hemos pasado de tiempo ya y la verdad que bueno, tendríamos muchas cosas más para preguntarles, pero como dicen, el tiempo es tirano y bueno, la verdad que se ha hecho muy rica la charla y los comentarios son todos muy buenos, así que agradezco a ambos por la primicia de que vuelve la brújula. Después en las redes de ustedes dirán qué día vuelve específicamente, pero bueno, la primicia la tiraron en Toro y Pampa. Algo como para saludar a la audiencia que los está escuchando. Pablo. Sí, te escuchamos, Pablo. Perdona, solamente una cosa que me olvidé de decir para cerrarlo. Sí. Y después tenés que tener el propio monitoreo. Está bien consultar el VAERS, que es el que hace el monitoreo de los efectos de las vacunas, los efectos adversos, etcétera. Pero también tenés que tener el propio, con tu gente, el propio, con tus científicos que trabajan con tu gente. Y tener esa información de primera mano vos, ¿me entendés? Sí. ¿Qué es la que necesitas? Simplemente para terminar de cerrar el planteo. Creo que hay que avanzar en esa línea. Lo que pasa, Pablo, como vos dijiste, esta es un claro ejemplo más de otra manera de perder soberanía. Argentina ha cedido soberanía en todos los sectores y también lo hizo en la salud y en las vacunas en la década del 80, como dijiste vos, en el gobierno del padre de la democracia, ¿no? El que llaman el padre de la democracia. Así que bueno, los quiero saludar. Fue en el gobierno de Alfonsín, fue Caputo. Exactamente. Usted lo ha dicho, mi amigo. Lucas, ¿querés decir algo como para ir cerrando? No nos queda mucho tiempo. No, agradecerles profundamente que siempre nos hayan tenido en cuenta, que nos hayan convocado. Yo personalmente, yo no sé si es mi tercera, cuarta vez, ya perdí la cuenta en Toro y Pampa. Cuarta vez, bueno, les tengo un profundo respeto y cariño, ¿no? A vos, a la gente que te sigue. Está realmente buenísimo lo que hacen. Los felicito y animo a seguir adelante con lo que hacen y bueno, siempre me tendrán cuando necesiten y quieran que participe
sus tertulias, ahí estaré firme porque realmente me deleito, me gusta y bueno, creo que contribuye muchísimo para llegar al público metalero, a la gente joven y no tan joven también, que le gusta el metal y bueno, y creo que lo hacen con espíritu crítico muy seriamente y lo más importante de todo, con un fuerte espíritu patriótico. Ya nomás el nombre del programa lo dice todo, así que los animo a seguir adelante y les agradezco profundamente la invitación. Bueno, muchas gracias, Lucas. Sí, es la cuarta vez que estás en Toro y Pampa. Siempre que te hemos convocado, siempre estuviste, incluso un día manejaste y viniste a hacer el programa cuando nosotros grabábamos con un celular, así que eternamente agradecido. Sí, porque me acuerdo que yo les fallé una vez, una fecha, y después la reprogramamos y dije, voy a ir y me voy a ir hasta Buenos Aires y lo vamos a hacer ahí en el piso y agarré el auto y me fui hasta allá, hicimos el programa ahí, estuvo fantástico. Así es. Así que bueno, te agradezco muchísimo. Pablo, como para cerrar. Hago propias las palabras de Lucas, Pablo. Yo, también... Tu segunda vez. Tengo la gentileza de invitarme. No, creo que es la tercera que estoy, me parece. No, segunda. El año pasado. No sé si es la segunda o la tercera. Bueno, así que bueno, muy a gusto, Pablo, muy a gusto. Ustedes se han acercado a nosotros, tanto a Lucas como a mí, y lo han hecho siempre, digamos, muy amicalmente y con una generosidad muy grande, y yo lo valoro mucho eso. Así que bueno, pero aparte me sentí muy a gusto, y creo que del público de ustedes, que como bien dijo Lucas, es un público metalero. Yo ya tengo 46 años, pero sigo escuchando metal porque fue una de las cosas que me marcó cuando era un tipo joven y tenía más brío, pero sigue gustándome, y es un público del que sinceramente el público del metal es un público del que se puede esperar muchísimo, es para hablarlo en otro momento, pero el metal y el metal que ustedes manejan es un metal que es expresión de determinadas pasiones y por lo tanto también despierta esas mismas pasiones en otros. Y no tiene que ver con la gilada ni con la tontería, sino que tiene que ver con pasiones que sí, siempre desde luego bajo el imperio de la razón, pero sí son pasiones que vamos a necesitar todos en nuestro pueblo y en los otros pueblos. Pero bueno, hablando de nuestro modo pueblo, son pasiones que vamos a necesitar justamente para hacer la tarea de reconstrucción, de liberación y de esa tan ansiada grandeza nacional. Vuelvo a Perón, como dijo Perón, son dos caras de una misma moneda: la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo. Buenísimo. Esas pasiones que están en el metal son como corceles que nos van a llevar o nos van a ayudar para construir esa grandeza y lograr esa felicidad. Simplemente eso, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Lucas, por estar. Hemos emulado a la brújula y nos sentimos halagados de que hayan elegido Toro y Pampa para dar la primicia a todo el público. Los despido, el tiempo es tirano, se está por cortar la comunicación nuevamente y espero pronto tenerlos acá en la mesa de Toro y Pampa, pero aquí en los estudios de Radio 94 cuando se pueda. Les mando un gran abrazo. Un fuerte abrazo para los dos, gracias. Ustedes.